Okay, here we Muy are. bien, vamos a comenzar esta segunda parte de la mesa Crisis civilizatoria, imperialismos y militarismos, dentro de este tercer coloquio internacional, Marxismos y resistencias del sur global, crisis civilizatoria y alternativas populares. Y en primera instancia le voy a dar la palabra a John Smith, integrante de nuestro grupo de trabajo, quien fue profesor de la Kingston University de Londres, ganador del premio Paul Baran, Paul Sweezy Memorial Award por una monografía muy original que se publicó en un libro que ha sido muy importante en los debates actuales, que se llama Imperialismo en el siglo XXI, y que estamos buscando que también está publicado en inglés, pero estamos buscando su publicación en español. Y bueno, pues una obra que abre un debate muy importante, sin duda alguna, en el momento actual. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a John, agradeciéndole muchísimo, además de todo, por esta siempre permanente y entusiasta disposición para estar trabajando en nuestro grupo y ser parte fundamental del. Adelante, John, por favor. Okay, well, muchas gracias, Naya, por tus palabras. He descubierto que no he traducido el título de esta. So, todo lo demás es traducido hacia el español. So, es el retorno de la inflación y el crisis el sistema imperialista. Y puedo decir alguna cosa acerca de este título. Cuando utiliza la palabra imperialismo o imperialista, significa por eso solamente el sistema capitalista contemporáneo, como es ahora. El capitalismo es una palabra genérico que se refiere hacia una sociedad basada sobre la explotación de trabajo libre. Okay, so el retorno de inflación. Y también puedo decir que este título podría ser retitulado a decir el retorno de desinflación o deflación, porque como voy a explicar, actualmente ha retornado fuerzas diferentes que están impulsando en direcciones opositorias. So, here we are. So, unas preguntas a empezar. ¿Es el retorno de la inflación simplemente el resultado de factores contingentes? La invasión de Ucrania y la pandemia, el lockdown. O estos shocks desencadenaron fuerzas reprimidas preexistentes. So, la respuesta es ahí fuera, en el mundo, en la empírica. Y aquí hay dos pistas. De Claudio Borio, director del, pienso esto es el acrónimo, es correcto, pero es el Banco Internacional de Pagamientos. Anyway, Claudio Borio es un economista muy significante, quien dijo que el regreso de la inflación señala el fin del modelo de crecimiento impulsado por la deuda. El fin de este modelo.
no explica va a reemplazarlo, pero eso es lo que ha terminado. Eso es lo que quiere decir. En 1980 la deuda global total equivalía al 120% del PIB global. 41 años después, al fin de la etapa neoliberalista, la deuda mundial ascendería al 355% del PIB mundial. En otras palabras, desde 1980 la deuda global ha crecido 3 veces más rápido que el PIB global. Increíble. Hay muchos otros factores que tendremos que incluir, pero es claro, pensando en estas cifras, que sin este crecimiento exponencial de la deuda, no habría sido ningún crecimiento en la economía. Si el PIB, si la deuda ha crecido solamente con la misma velocidad del PIB, significaría que demanda equivalente de 2 veces la producción global en un año habría sacado fuera desde la economía. Habría sido una fuerza reprimiendo y impulsando una crisis profundísima, que es posible que sin conociendo nada más, podemos decir que no habría crecido la economía global sin este crecimiento grandísimo de la deuda en todo el periodo del neoliberalismo. Y podemos ver esta evolución en este graph. Solamente para visualizarla. Anyway, estamos hablando del crecimiento de PIB. Pienso puede ser muy útil visualizar el PIB en una otra forma. La productividad de cada trabajador en todo el país, en todo el año, es lo que produce el PIB. Entonces, cuando vemos lo que es llamado productividad de los trabajadores en todo un país, cuando vigilamos como una productividad por cada hora, estamos actualmente mirando más o menos la misma cosa que una representación del PIB. Podemos aquí ver el bajamiento de tasa de crecimiento del PIB en estos años. El bajamiento de la productividad de la fuerza de trabajo en estos tiempos significa una reducción significante en el crecimiento del PIB. Es muy interesante ver este proceso porque es claro que no solo es bajando, pero es bajando hasta un punto terminal, que es 0.
actualmente la productividad, el crecimiento de la productividad de los trabajadores, a menos en los países imperialistas, ha bajado aún más en los últimos años, especialmente en este país, los Reinos Unidos. Okay. So, la deuda constante aumento también ha disparado un crecimiento explosivo de la riqueza privada, que también ha superado el PIB. So, la tasa de crecimiento de la riqueza privada ha sido también más rápido que el crecimiento del PIB. Anyway, aquí podemos ver que en este tiempo, si podemos, en los últimos, en estos 20 años, la tasa de la acumulación de la deuda, de la riqueza global en las manos privados creció 3 veces. Okay. So, cuando estamos pensando en la deuda, hay muchas razones, mucha gente participando en este coloquio están experimentando las consecuencias de este crecimiento, especialmente los compañeros y compañeras en Argentina ahora. La deuda actualmente es más complejo hay niveles de complejidad. Por ejemplo, es simultáneamente, o puede ser no es necesariamente simultaneoso, pero es inflacionista y también desinflacionista. La deuda es inflacionista porque está creciendo la demanda en la economía. Es para que las compañías, las corporaciones, los gobiernos o los ciudadanos pueden consumir y comprar cosas que no tienen, a pesar del hecho que no tienen el dinero por esto. So, crece la demanda y con resultados famosamente inflacionistas, pero es también desinflacionista porque serviciando la deuda, pagando el interés de la deuda absorba un parte de los ingresos de los ciudadanos o los países o cualquiera. So, puede ser muy desinflacionista porque es cuando la deuda está creciendo en su peso, cuando las tasas de interés empiezan a crecer, esta deuda empieza a ser mucho más peso muy rápidamente. So, tiene esta... Pero Claudio Borio hizo dos comentarios, no solamente este. Claudio Borio hizo un segundo comentario para entender estas fuerzas desinflacionistas y inflacionistas y para entender cuáles
procesos han sido revelados por estos eventos contingentes, la invasión de Ucrania y la pandemia. Claudio Borio hizo un segundo comentario por un factor, una otra factor. La globalización de la economía real actuó como un poderoso viento de cola, generando presiones desinflacionarias persistentes. So, ¿qué significa esto? Uno de los advisor, avisor, counselor de los Josep Borrell lo explica con palabras sencillas. Los trabajadores chinos con sus bajos salarios han hecho mucho mejor y mucho más para contener la inflación que todos los bancos centrales juntos. So, es una observación muy importante, y José Borrell no es solo en haciendo esta observación, pero no es muy común y no han mucho, casi nunca, casi nadie ha pasado algún tiempo considerando la significancia de esto. Pero es claro que los cambios profundos en la estructura de la economía global en el periodo del neoliberalismo, dentro de ellos, la transformación más grande de todos, pienso, fue la translocación de producción industrial en cantidades grandísimas hacia los países de donde los salarios están mucho más bajos que en los países imperialistas. Y por todos los años del periodo neoliberal ha puesto una presión grande sobre los precios. So, ha sido desinflacionaria. Ha sido una fuerza actuando en contra de la fuerza inflacionaria representado por del crecimiento de la deuda. So, podemos ver en las palabras, los comentarios de José Borrell, la invocación de dos fuerzas grandísimas que han sido acumulado, que han sido acumulando en todo el transcurso del periodo neoliberalista. Y uno es una fuerza inflacionista y uno es una fuerza desinflacionista. Y el papel de los bancos centrales es solo tratar de hacer una balanza entre estas dos fuerzas que están cada día acumulando en su magnitud. So, cuando eventos contingentes llegan como la invasión de Ucrania, como el lockdown de la pandemia, eso ha desequilibrado esta balanza. El papel de los bancos centrales han sido de usar policías para mantener esto en control, pero ahora están tratando con un cambio de dirección muy brutal de reestablecer su control. Okay, so no sé,
Eso es para finalizar esta tesis, porque es solamente una introducción hacia un tópico muy grande. Es que a pesar de la perspicacidad de José Burrell y Claudio Borio, nadie de ellos, nunca de ellos y nunca de los otros economistas oficiales pueden reconocer que actualmente la translocación de la producción hacia los países donde los salarios están mucho más bajos ha hecho una contribución aún más grande hacia la economía capitalista global en los últimos años, aunque la conquista de la inflación. Y eso es que estos trabajadores están explotados y su plusvalía es el fuente de todas las ganancias de las empresas en todo el mundo, especialmente en los países imperialistas. Y aún más que ayudando en la victoria contra la inflación, han contribuido mucho hacia por un tiempo la reestabilización de la economía capitalista. No, he perdido un sentido de tiempo. Pienso que ya he consumido todo mi tiempo, ¿es claro? Bueno, para una primera intervención, es bueno el tiempo que has utilizado y habrá oportunidad para otra segunda Yeah. o segundos Well, comentarios. tengo que hacer espacio por los otros, entonces puedo parar aquí. Hay otras cosas en mi presentación, pero es claro que es bastante por ahora. Gracias por tu atención. Thank you. Gracias. No, muchas gracias a ti, John, en esta primera intervención que has realizado. Va a haber otro momento para que puedas volver a hacer comentarios y a seguir con el análisis, que me parece que además es muy interesante hablar sobre el tema, darse cuenta de estos indicadores globales que dicen mucho, ¿no? Sobre todo con el tema de la deuda global, cómo ha crecido más que el PIB que el PIB global, porque además mucha de esa deuda, bueno, muy buena parte de esa deuda, lo sabemos bien en algunos países, y además como una referencia importante que es el caso de Estados Unidos, cuando Obama en su momento destinó el rescate, una cantidad, un volumen enorme de dinero para el rescate de los bancos y las empresas, como sucedió en el propio México cuando se rescataron a los bancos en el conocido aquí como Fobaproa, que en realidad lo tradujimos a decir Robaproa, ¿no? Porque con dinero público se rescató a los bancos y entonces se hereda una deuda pública que se sigue pagando hasta el día de hoy, desde hace más de 20 años, y bueno, que está relacionado con todo esto que has planteado, y del tema del crecimiento de la riqueza privada, que sobre todo hay indicadores impresionantes, como en el caso particular de la pandemia, los grandes multimillonarios en el mundo crecieron sus riquezas en 15%, ¿no? Lo cual refleja obviamente pues que esta fase que está viviendo el capitalismo a nivel global no tiene otra orientación más que el crecimiento de la acumulación como tal, ¿no? Pero bueno, le doy la palabra ahora a Marisa Amaral, quien rápidamente la presento aquí. Es licenciada y maestra en Economía por la Universidad Federal de Uberlandia
y doctora en Economía del Desarrollo por la Universidad de Sao Paulo. Es profesora asociada del Instituto de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Uberlândia y vicepresidenta de la Sociedad Brasileña de Economía Política, entre otras áreas de investigación, ¿no? También el Centro Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones sobre Marx y el Marxismo de la Universidad Federal de Fluminense, y otros espacios como el propio grupo de trabajo, obviamente, que pertenece con la línea de investigación sobre la teoría marxista de la dependencia, ¿no? Adelante, Marisa, muchas gracias. No se escucha tu voz. Está abierto el micrófono, pero no se escucha nada. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ya. Ahora sí. Sí, Bien. adelante. Bueno, muchas gracias, Nayar, por la presentación y, por supuesto, también por la organización de nuestra actividad. Me gustaría saludar a los compañeros, sobre todo Roberta, John, y los demás que ahí están en esta conferencia de ahora. Bueno, yo voy a torturarlos con mi malo español, pero creo que sea la mejor manera de dialogarnos un poco. Ahora para nosotros aquí en Brasil, en esta tarde, para ustedes el final de la mañana. Bueno, Nayar, nosotros tenemos 2 vueltas, ¿verdad? De 10 minutos, es eso. Bueno, entonces yo tendría una función aquí que era la de introducir algo para la discusión que va a hacer Roberta después. Esto que traemos hoy tiene que ver con, yo creo que la conclusión tal vez, ¿no? del trabajo de postdoctorado de Roberta, que nosotros estamos ahí haciendo conjuntamente. Pero con este formato de las 2 vueltas, yo creo que no podré introducir lo más importante aquí para Roberta, pero es necesario que yo haga una introducción a aquello que me parece el punto fundamental de lo que quiero compartir con ustedes hoy. Bueno, en este sentido, yo creo que voy a hablar en estos 2 momentos de los siguientes puntos. En primer momento, de aquel que me parece aquella que me parece una característica, un trazo fundamental para pensarmos el capitalismo, o imperialismo y obviamente la dependencia hoy, contemporáneamente, que es el proceso de financiarización. Y en un segundo momento me interesa hablar un poco de cómo este movimiento general de financiarización va a impactar los países de América Latina, por lo tanto los países dependientes, pero yo voy a concentrarme particularmente en algunos elementos de la experiencia brasileña, y creo que más adelante será posible comprender mis razones. ¿Está bien? Entonces, en este primer momento, me interesa caracterizar bueno, traer ahí algunos elementos más generales de un movimiento general por lo que pasa la economía mundial, sobre todo después de la crisis de los años 70. Y en el caso de los países dependientes, de los países de América Latina, sobre todo como un desdoblamiento de la crisis de la deuda, una temática sobre la cual John ha tratado brevemente en su exposición.
Bueno, entonces mi punto inicial pasa por la idea de que, bueno, como todos lo sabemos, existe ya un amplio debate sobre esta nueva fase del imperialismo. Y para usar ahí los términos de Lenin, también de cuáles son las características esenciales de Creo que hay una falla ahí con Marisa y Roberta también se quedó. Esperemos que Puede ser, no sabe. Sí, salieron ellas salieron. A ver si ya, creo que ya están ahí. Marisa. Sí, yo creo que hubo una interrupción aquí. ¿Me escuchan bien? Sí, ya, otra vez. Sí, se Bien. quedan pasmadas, tanto tú como Roberto. Pero adelante. Bueno, entonces, por eso, obviamente, yo no me centraré en un tratamiento de las características fundamentales de esta nueva fase del imperialismo, porque a mí me parece que esto exigiría que yo hiciera una recopilación de aportaciones muy relevantes y también de los debates y divergencias, por supuesto, que se desarrollan a partir de esta caracterización. Lo que me interesa aquí de marcar, en primer lugar, es que la columna vertebral de esta nueva fase del capitalismo, del imperialismo y, claro, de la dependencia, es el proceso de financiarización, o para ser un poquito más rigurosa con los términos, la exacerbación del capital ficticio, que va a asumir ahí la cabina de control del proceso de acumulación de capital a escala global, y que, como ya anticipé, que puede verse como un resultado de la crisis de los años 70 y que se ha vuelto muy compleja. Es un proceso que se ha vuelto muy complejo desde este momento hasta hoy, ¿no? Y ahí me interesa comprender, y yo creo que la forma más adecuada de comprender este movimiento, este proceso de financiarización, nos ha ofrecido la interpretación, el aporte de Costas Lapavitsas, cuando él define este proceso como una transformación estructural y sistémica hacia las finanzas, que se puede ahí sintetizar en tres movimientos principales. El primer de ellos es de que las empresas de origen no financiera se financiarizan, y eso significa que ellas empiezan con una actuación directa en los mercados financieros, y eso permite que estas empresas no financieras o de origen no financiera hagan menos uso, digamos así, de los bancos. Entonces, las instituciones bancarias son menos demandadas, digamos, por las empresas de origen no financiera que se financiarizan. Esto provoca un segundo movimiento, que es lo de que los bancos entonces dirigen cada vez más sus actividades hacia las personas y las familias, a nosotros todos, que
lo hacen ofreciendo muchísimos productos financieros que como consecuencia es un movimiento que lleva a los individuos y las familias a actuar, aunque sea una actuación pasiva, pero a actuar a favor de la valorización, digamos así, de la valorización financiera, incluso por medio de mecanismos que pasan, por ejemplo, y ahí hay una conceptuación importante de la Pavlitsas para hablar de eso, que tiene que ver con la expropiación financiera de los ingresos laborales. Entonces, este es un movimiento que se desarrollará en las economías dependientes, incluso porque requiere la participación de las economías dependientes, una participación subordinada para prosperar. Entonces, este proceso de financiarización o de exasperación del capital ficticio exige que los países dependientes ingresen o accedan a esta lógica de acumulación general para que el propio proceso de financiarización tenga suceso o prospere. Entonces, el hito fundamental de la inserción subordinada de las economías latinoamericanas en el proceso de financiarización es, en mi perspectiva, el proceso de endeudamiento externo que desembocó después en la crisis de la deuda de los años 80 y que conlleva exigencias reforzadas de apertura, de desregulación, tanto de las relaciones comerciales como y sobre todo de las operaciones financieras y claramente del mercado laboral. Además, claro, de una política económica de estabilidad monetaria, de austeridad fiscal, en la línea de esta avalancha neoliberal, para lo que yo voy a utilizar de ahora en adelante, sobre todo el caso brasileño, para ilustrar algo de estos movimientos. Esto tiene obviamente impactos directos en la forma de inserción productiva de las economías dependientes en el proceso de acumulación a nivel global, de modo que se está perfilando una nueva división internacional del trabajo que revela, por un lado, la formación en América Latina de un verdadero paraíso para las ganancias, digamos, rentistas, que van a ser producidas por la política económica de tasas de interés reales muy elevados, sumados a las ganancias en los mercados de derivados financieros, resultantes de la apreciación continua de las monedas. Y ahí, es claro, se abre espacio para resultados conjuntos que van a impactar decisivamente en la estructura productiva y sobre todo, y eso me interesa en particular, los mecanismos de transferencia de valor y consecuentemente los mecanismos de superexplotación de la fuerza de trabajo, lo que da indicativos de que este movimiento, este nuevo momento del capitalismo, imperialismo y dependencia, en verdad
produce una intensificación o una profundización de la dependencia y no su contrario. Y bueno, yo creo que ya hablé los 10 minutos y dejo entonces para tratar de los desdoblamientos de este movimiento general, en el caso de América Latina y más específicamente de Brasil, en la segunda vuelta, cuando ahí traigo algunos elementos para pensarmos cuestiones incluso relacionadas a la profundización de este modelo extractivo y después, que después abre camino para la discusión de la próxima mesa que debate incluso crisis ecológica y todo eso. Gracias. Muchas gracias, Marisa, por tu intervención, haciendo ya bueno, un análisis mucho más profundo, digamos, en un ámbito más económico de los parámetros de cómo están funcionando en la actualidad todo el tema de las empresas financiadas y la orientación de los bancos que se concentran, y por eso inclusive se han manejado estas cifras que se han presentado en los últimos recortes de este propio año, de cómo han incrementado sustancialmente las ganancias a partir de la atención, justo como lo señalabas, hacia los individuos, ¿no? Sus familias. Casos particulares del banco, de Bancomer, que para el caso particular de México, es impresionante los niveles de ganancia que tienen en este país, ¿no? Y que justo, además, bueno, no responden a una lógica social en ningún sentido, porque el banco no tiene sentimientos ni humanidad, ¿no? Pero sí es impresionante pues el nivel de acumulación y de cómo exprime, digamos, a las sociedades y a los individuos en particular en tiempos de crisis, sobre todo, ¿no? Es importante este planteamiento este abordaje que haces. Pues ahora le voy a dar la palabra a nuestra compañera Roberta Traspadini, que tiene, bueno, ella es licenciada y maestra en Economía por la Universidad Federal de Uberlândia también, fue doctorante en el Doctorado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y en Educación por la Universidad Federal de Minas Gerais, y ella se desempeña como profesora de la Maestría de Relaciones Internacionales y profesora colaboradora del programa de trabajo programa de posgrado en Trabajo Social de la UFC, como co-coordinadora del Observatorio de Educación Popular y Movimientos Sociales de América Latina, de la OVEPAL, y otros proyectos que también coordina, y obviamente, bueno, trabaja en la temática central que aborda la compañera Roberta Traspadini, pues es también la teoría magistral de la dependencia, ¿no? Adelante, Roberta, muchas gracias. Gracias, Nayar. Buenas tardes otra vez a todos y todas, en especial ahí a Johnny y a Andy, que están más lejos geográficamente, ¿no? Y sin embargo están tan cercanos en los planteamientos y en el deseo de producir algo juntos, que de hecho haga sentido, ¿no? En una sociedad tan sin sentido como la actual. Yo vengo en los últimos 15 años trabajando concretamente desde la centralidad de lo popular, cómo nuestros pueblos consiguen, a lo largo de una trayectoria de superexplotación y exclusión, supervivir y crear movimientos más allá de la opresión y de la superexplotación. Este es el lugar de análisis donde me ubico yo, el papel que cumple el popular, en muchos sentidos olvidado por una parte de la izquierda y destruido por una gran parte o por la totalidad de la derecha y sus estados nacionales, que sin embargo produce una vida orgánica en los barrios y en las ferias increíble, en especial en lo que definimos como cultura de la resistencia y cultura popular. Es ahí donde estoy
en la teoría marxista de la dependencia en los últimos 10, 15 años, desde México, desde 2000, desde cuando me quedé en México hasta 2005. Entonces, en este año que cumplimos ahí los 50 años de la dialéctica de la dependencia de Rui Mauro Marini, hay que preguntarnos qué cambia en la dinámica de la dependencia, compreendendo lo que cambia en la propia dinámica del imperialismo, como alerta John y alerta Marisa. Sin embargo, también entendiendo cómo este imperialismo en los territorios concretos genera resistencias. No ocurre sin luchas y ni tampoco sin destrucciones. Entonces, en los últimos años me quedé preguntando ¿qué pasa con esta tesis de Ludovico Silva, que define en los 70s en Venezuela la relación entre plusvalía y plusvalía ideológica? O sea, cómo el capital no separa estructura y superestructura, sino más bien las combina para la totalidad de su sangrienta organización. Entonces fui a trabajar un poco eso, cómo a lo largo de nuestra historia hay una intensificación del carácter bélico de los medios de comunicación sobre los territorios, organizado por ese capital financiero transnacional. En América Latina y el Caribe, los medios de comunicación de los años 80 hacia adelante configuran una plataforma concreta de consolidación bélica sobre lo popular, organizando o destruyendo o anulando. Entonces, las conflictividades aparecen y pulsan de los propios imágenes que son reproducidos por el imperialismo en nuestros territorios. Por lo tanto, en su concrecidad real. Por eso, Ludovico Silva insiste en decir en los 70s que la dependencia psíquica es fundamental y atrelada a la dependencia material. Y que los medios de comunicación, por lo tanto, son esta plataforma bélica de conformar una idea de conciencia para los pueblos contra los pueblos. Por eso, la ofensiva de los medios gana un gran problema para nosotros a lo largo de los últimos años. Porque, por ejemplo, los últimos datos configurados por los propios medios de comunicación, hoy Brasil posee 117 millones de smartphones, México 100 millones. Solo para citar dos economías, pensando ahí en la conformidad del PIB mayoritario de América Latina y el Caribe, y juntas, estas economías hoy tienen 41% de la población del continente conectadas en red abierta de comunicaciones, y según la CEPAL, Brasil, Argentina y México tienen 97% de sus lares conectados en TV abierta. O sea, el carácter Creo que nuevamente hubo una falla ahí. Esperemos que se recupere rápido la transmisión. Roberta, sí, había caído, ¿no? Acá. se cayó. ¿Volví? Sí. Dos son los temas principales que desde los 70s, pero principalmente en 70 somos una economía rural, sin televisión, sin celular. En los 90s y 2000 pasamos a ser, ¿caí otra vez? ¿O si me escuchan? ¿Sí me escuchan? A partir de los 90s
Somos uma economia urbana que tem em lo rural algo de retrasado, analfabeta, violento, peligroso. Todo isso em uma produção bélica do imaginário de los pueblos contra indígenas, campesinos, quilombos. Então, há uma funcionalidade mediática de produção de dois discursos importantes. Um é o discurso de la guerra com la excusa de la paz. Entonces, la ocupación en Haití, la relación ahora del referendo de Venezuela para saber si la situación en Guyana merece o no merece una atención territorial, de reocupación, todo eso ocupa el imaginario bélico del capital transnacional que llega a los lares latinoamericanos. Entonces, la guerra, con la excusa de la paz, es uno de los primeros ingredientes principales de la pelea. Y la segunda y más importante es el tema alimentar. El agronegocio es el principal motor de las propagandas de los medios de comunicación de los 90 hacia adelante. Y el agro vende un imaginario de mecanización del campo y de producción de alimentos saludables en el continente. Por lo tanto, la plusvalía ideológica define que todo el pequeño productor rural o todas las poblaciones originarias ribeirinhas de nuestro continente actúan en una relación de freno al progreso. Por lo tanto, hay una producción desde los años 2000 de un discurso de que el agro es popi, es tequi, es todo. Esta propaganda produzida por JBS, BASF, Bunge, Cargill, em associa com a Rede Globo de Comunicações em Brasil, definiu 78 peças publicitárias para circular nestes 97% de lares que têm TV aberta. E construem uma ideia de que o progresso está diretamente associado a lo que estas empresas tragam de emprego, renta e produção imaginária de la verdade, como disse Galeano aí, em um texto hermosíssimo, produzido em los 80s, compilado por Adolfo Colombres, que se chama, o livro se chama La Cultura Popular, e o texto de Galeano se chama Literatura e Cultura Popular na América Latina, 10 errores e mentiras frecuentes, que ele vai señalar para a literatura lo que estamos poniendo para os medios de comunicação. Os medios de comunicação são bélicos, não porque tragam solo a representação do caráter militar do imperialismo, pero mais bem porque traem, junto a isso, a apresentação estética de la imagen del opresor como amigo del oprimido. Entonces, la violencia estructural, la forma como el pueblo hoy entiende la postura de Hamas sobre la situación de Palestina e Israel, como el pueblo entiende la guerra Ucrania-Rusia, todo isso mediado por el caráter bélico de estes grandes capitales financieros sobre el grande capital financiero midiático. Entonces, Matelar, cuando produció un texto llamado Para leer el Pato Donald, definía que estudiar el papel de los medios de comunicación de Estados Unidos sobre América Latina era estudiar la dependencia estructural, o el caráter enfático de domínio territorial de Estados Unidos sobre América Latina e o Caribe. China aún não tem esse poder. China tem um poder econômico, pero aún não chegou como poder midiático. Hasta porque nosso povo nem conhece América Latina e o Caribe como territórios nossos, menos aún o Oriente. Então, sabe os produtos que consome, se são de origem chinesa ou não, pero están lejos, nuestro pueblo está lejos de saber cómo funciona la división internacional del trabajo y por qué esta dinámica internacional define los rumbos de su propio cotidiano
de vida miserable en los territorios acá. Entonces, quisiera hacer un ejemplo concreto para después ir a los ejercicios de las resistencias en el tiempo siguiente, que para visualizarmos un caso muy concreto sobre eso. No sé si consigo subir, Nayar. ¿Consiguen ver? Sí, ahí ya está abriendo. Ahí. ¿Consiguen ver? Sí. Sí. Yo quisiera hacer hincapié a un tema que me interesa en los últimos tiempos, que es el tema de la Amazonia legal. ¿Sí ubican la imagen o no? ¿Sí se puede ver? Sí, se ve perfecto. Dale, ese territorio de Amazonia legal, en términos de América del Sur, comprende esta territorialidad del bioma, esta territorialidad, para usar Milton Santos, el espacio-tiempo concreto de ocupación del capital financiero internacional, de los recursos naturales y minerales de esta región de nuestro continente, y la relación directa con los golpes de Estado y las ocupaciones de las frotas militares en la región. Entonces, estamos hablando de estos países, ¿no? Y de la relación fronteriza que tendrá a ser cada vez más conflictiva entre ellas, cuanto más los gobiernos conservadores sean electos. Es interesante mencionar estos datos porque, por ejemplo, el porcentaje del país que comprende la Amazonia legal va a variar muchísimo, ¿no? Y el tamaño de la región amazónica para los países también. Entonces, en este caso, vemos que Brasil tiene 60% de la Amazonia, ¿no? Y 49% de su territorio corresponde a la región amazónica. Del total de la Amazônia, así para otros países, Venezuela tiene 6% de su territorio, y del territorio de Amazônia, y 51% de su país está comprendido por esta región. Isso significa decir que estamos hablando de aproximadamente 100 comunidades indígenas, más de 100 pueblos originarios en la región. Entonces, este país, esta territorialidad del Cono Sur, abriga conflictos cada vez más internacionales en la idea de las fronteras nacionales y producen un imaginario colectivo de defensa y soberanía nacional. Entonces, las tropas militares de Estados Unidos y sus aliados en el territorio están en los medios de comunicación todos los días defendiendo la ocupación del agronegocio en esta región como modernidad y ampliando los conflictos agrarios sin que el propio pueblo conozca este territorio, por lo tanto lo reconozca. En el caso del Brasil, la Amazonia legal está comprendida ahí por 8 estados y compone 56% de los pueblos originarios del país. O sea, 56% de los pueblos originarios de Brasil están dentro de estos 8 estados que componen la Amazonia legal. Entonces, quisiera reforzar esta idea para terminar este primer bloque de que la dependencia y la superexplotación siempre estuvieran asentadas en los conflictos de tierra en América Latina. Sin embargo, la cuestión agraria dejó de ser debatida teóricamente por la propia teoría marxista, que fue discutir desarrollo, fue discutir modernidad urbana industrial y dejó para atrás lo que sería nuestra estructura continua de desarrollo, que es la economía primario exportadora ayer y hoy. Entonces, cierro esta primera construcción evidenciando que el tema principal del carácter bélico de los medios de comunicación sigue siendo la cuestión agraria, que fue en Nicaragua, en México en 1910 y en Cuba en los 50
el suprasumo de nuestras revoluciones. Por lo tanto, sigue siendo la referencia principal de nuestras resistencias, porque es el conflicto agrario que genera la condición periférica en las ciudades de nuestros países. Entonces, no es posible debater plusvalía relativa, absoluta y extraordinaria sin reflexionar sobre el carácter territorial e imagético del poder materializado en nuestro continente contra los pueblos. Creo que es esto, paro por acá y después hago las observaciones acerca de las resistencias en estos territorios. Gracias. Muchas gracias a ti, Roberta. La temática que planteas es muy importante, esta conexión del poder mediático y la acumulación de la tierra, ¿no? Como elemento no solamente de poder político, sino fundamentalmente económico, y que es una deuda pendiente. Tan complejo el proceso que en particular tiene el Brasil en este sentido, pero también con todo y lo que países como México, que fueron de avanzada en su momento con el cardenismo, pues después vino la época neoliberal y trastocó toda la esencia, y entonces se ha vuelto a reconfigurar una posesión de la tierra en pocas manos, ¿no? Como es característica de la región latinoamericana y caribeña, ¿no? Finalmente. Y lo que mencionabas que me parece fundamental también bueno, por un lado el carácter criminal del capital, del sistema capitalista, que en esencia al final de cuentas es eso, y el elemento mediático que en nuestra época, con la tecnología y todo lo que significa el Internet, pues el poder mediático tiene dimensiones avasallantes, ¿no? Tan importante por eso es que es estudiarlo y encontrar que no solamente es un medio de comunicación que fija una posición política, sino que tiene conexiones directas con el poder económico y trabaja para el capital en ese sentido. De ahí que algunos pasos que se dieron, que fueron muy interesantes, que obviamente fueron anulados, como en Ecuador y Argentina, que se formularon estas leyes de separar, digamos, el poder mediático del poder económico, pero que fueron desechadas por el caso del traidor Lenín Moreno, en el caso de Ecuador, y pues obviamente por Macri y compañía en la Argentina, y ahorita ni se diga con este fenómeno de Milei, ¿no? El poder mediático influye en múltiples dimensiones en este sentido, ¿no? Creo que es fundamental tocar este punto, ¿no? Pues bueno, vamos a una segunda ronda de participaciones y le doy la palabra nuevamente a John Smith por otros 10 minutos. Adelante. Gracias. Voy a continuar el slideshow un poquito. Hay unos otros puntos importantes compartir con ustedes. So, it's un momentito, just tengo que restaurarme. Let's try this. Slideshow from slide. Where are we? Okay. So, just para explorar la significancia del crecimiento grandísimo de la deuda y la situación. Should we say, es increíble el crecimiento grandísimo de la proporción del PIB, de los ingresos de todos los ciudadanos y empresas en todo el mundo. El parte de sus ingresos que tendrán que pagar para pagar sus intereses en estas deudas. Significa que los acreedores van a crecer muchísimo
su porción de lo que es producido por todos los trabajadores en el mundo. Esta cifra, pienso, es muy elocuente. El ingreso anual, eso es desde hace 2 años, el ingreso anual del 50% más pobre de la humanidad fue menos que las ganancias de los acreedores. Pero eso va a crecer grandísima en los años próximos. La única razón por que fue posible apoyar o llevar esta deuda fue la caída en la tasa de interés. Desde hace solamente unos años, casi todos los bonos en los mercados en el mundo fueron, la mayoría tenían un precio que, cuando está incluido la tasa de inflación, fue ampliamente negativo, solamente desde hace 2 años. La mayoría de la deuda, mayoría de la deuda es ahora en el forma de bonos, es los mercados de los bonos que están aún más importantes. Podemos ver esto. Eso muestra el crecimiento grandísimo del mercado en bonos en los últimos 25 años. Por supuesto, ha sido unas veces más rápido que el crecimiento del PIB. So, es creciendo en términos absolutos, como en este gráfico, y también está creciendo en términos relativos, relativo al PIB. So, es muy interesante lo que significa esto. Como resultado de la caída de las tasas de interés, el interés de la deuda como proporción del PIB está muy por debajo de su máximo al comienzo de la era neoliberal. The Economist, the magazine, ha publicado unas calculaciones muy interesantes. Según ellos, 27% del PIB. Entonces, 27% de todos los ingresos de todos los ciudadanos y empresas en todo el mundo fue absorbido por los pagos de intereses al fin de los años 80. Pero resultando de la caída de la tasa de interés, a pesar del crecimiento en términos absolutos de esta deuda, solamente absorbido 12% desde hace 2 años. Pero eso es el número que va a crecer muy rápidamente y muy fuertemente. So, la economista calcula que significaría un aumento del 2% en las tasas de interés. Hay siempre un plazo en los efectos manifestándose plenamente, porque muchos de los bonos tienen maturidades de tiempos diferentes. So, si hay un bono que tiene una tasa de interés de 2%, por ejemplo, y este bono
este bono terminará en el año, en 2 años más. En 2 años más tendrán que pagar, I'd say, tiene que reemplazar esta deuda con una nueva deuda. Es solamente entonces que el crecimiento de las tasas de interés se manifestaría. So, moving this momentito. So ahora podemos ver que el crecimiento en las tasas de interés hasta ahora están más que 2%. Estamos mirando en los Estados Unidos con casi 3%. No es posible decir lo que pasará con estas tasas, pero es claro que más alta por más tiempo. Las esperanzas que las tasas de interés empezarán a subirse, bajarse hasta los niveles desde hace unos años fueron demasiado optimistas. So, la significancia de todo esto. Es posible ver aquí solamente la porción de la deuda que es pública. Podemos ver que es creciendo mucho. En economías desarrollando y economías llamados avanzados. Pero es claro que la deuda como proporción del PIB es más grande en las economías avanzadas, pero actualmente, a pesar del hecho que la deuda es menos grande en relación del PIB en los países desarrollados, actualmente esta deuda es más caro. Tienen que proporcionar una porción mucho más grande que de sus ingresos para serviciar esta deuda. So podemos ver aquí el crecimiento de la deuda de los países desarrollados. So, pienso que puedo parar en este punto porque el punto importante es como la deuda es convirtiéndose hacia una fuerza desinflacionista. ¿Eso qué significa? Significa entonces que fuerzas desinflacionistas y fuerzas inflacionistas ambos están muy destructivas y solamente cuando están en un tipo de balance que pueden establecer el bloqueo. Pero las fuerzas que están impulsando un crecimiento aún más de las tasas de interés o a menos obstaculizar su bajamiento incluyen el hecho que los Estados Unidos, muy importante en la economía mundial, está ahora pagando 6%, está creciendo su deuda por más que 6% cada año. Significa, pienso
puedo finalizar con solamente este gráfico es muy elocuente. Explica uno de los factores muy fuertes que está impulsando tasas de intereses permanente más alta que en todos los años desde el empezamiento del periodo neoliberal. Y eso es podemos ver en más o menos 20 años, 20 y un pocos años, la deuda pública de los Estados Unidos ha crecido como 7 veces. Y ahora es sin control. Eso es this is eso es una dimensión muy importante de la crisis. Mi intención fue solamente explicar un poco de las consecuencias del crecimiento de la deuda y indicar algunas de las relaciones entre eso y no solo el retorno de la inflación, pero el fin del periodo largo de tasas de interés extremadamente bajo. Y significaría eso que estamos enfrentando una crisis. El modelo que han utilizado por los últimos 40 años ha roto, no sirve nada, no funcionó. Y no hay un otro modelo para reemplazarlo. Y eso es el contexto de todas las atrocidades que están aconteciendo en muchas partes del mundo ahora. Gracias. Muchas gracias a ti, John, por este análisis ya muy profundo de las coordenadas de esta crisis, ¿no? Que tanto impacto ha tenido, que tanto impacto tiene en la vida de las sociedades actuales, pero obviamente concentrada y afectando particularmente pues a aquellos sectores explotados de la sociedad. En ningún momento se afectan los intereses y los privilegios de las minorías, ¿no? Bueno, para no quitar más tiempo, voy a darle la palabra a Marisa para su segunda intervención y después a Roberto. Adelante, Marisa. No sé si... Muy bien. Adelante. Bueno, gracias, Nayar. Yo en la primera parte hablaba de la perfilación de una nueva división internacional del trabajo que revela esta cuestión, ¿no? En América Latina, esta formación de un paraíso para las ganancias rentistas. Y esto tiene que ver con estos dos elementos, la política económica, sobre todo en el caso brasileño, con tasas de interés reales muy elevadas siempre, aunque en los últimos
en los últimos años más bajas que usualmente, pero todavía las más elevadas de todo el mundo. Estos sumados a las ganancias en los mercados de derivados financieros y a los movimientos de apreciación de la moneda. Y ahora quiero hablar del impacto, ¿no? Del resultado de este modelo o de este conjunto de movimientos que es, y ahora hablando particularmente de la economía brasileña, que es una economía brasileña plena de dólares, la moneda nacional en un estado permanente de sobrevaluación, y esto desde el punto de vista productivo significa, y yo voy a utilizar aquí dos términos por ausencia de una mejor forma de describir. Desde el punto de vista productivo, esto significa lo que llaman de desindustrialización, otros llaman, mejor manera sea llamar de una profundización de una tendencia que ya se pone en el caso brasileño en específico, pero en América Latina en general, una profundización de la producción y exportación de productos de baja incorporación o densidad tecnológica, de commodities, un proceso de, no sé, comoditización, si así podemos hablar, o de profundización de este modelo de especialización primaria. Y el destino de esta forma de organización de la producción son los mercados internacionales. Por lo tanto, el objetivo es exportar commodities, sobre todo. Entonces, este movimiento de, voy a llamar así, de reprimarización de la agenda exportadora, es como que una otra cara de esta nueva forma de insertar la economía brasileña en este circuito de acumulación global conducido por el capital ficticio, dominado por el capital ficticio. El punto es, al garantizar ganancias en moneda fuerte, en este caso dólar, que se encuentra en las más altas del mundo, estas ganancias, el país se convierte en un agente activo en el proceso de financiarización en curso. Con esto absorbe ahorro externo y puede vivir o convivir con déficits en transacciones corrientes que, bueno, oscilan a depender de la coyuntura. Tenemos una consecuencia clara resultante de esta especie de desmantelamiento de la estructura productiva que tiene como desdoblamiento consiguiente una apreciación de la moneda nacional, que es el hecho de que el dinamismo de nuestra economía hoy reside en dos puntos: consumo y el consumo fuertemente estimulado por la extensión del crédito a grupos de ingresos previamente excluidos y, bueno, lo que inaugura o profundiza
una tendencia al endeudamiento de las familias, de los trabajadores, y esto, así como yo creo, impulsa o impulsiona la superexplotación de la fuerza de trabajo y provoca la profundización de forma configurado sistemáticamente, orgánicamente en nuestra economía. Y este dinamismo de nuestra economía se sustenta, por otro lado, en la demanda externa centrada en materias primas y commodities, en bienes de baja densidad tecnológica. Sobre todo este complejo resultante de la extracción mineral, por tanto los minérios y la soya, ¿no? Bom, esta es, digamos, esta es la dinámica económica que se pone en curso como consecuencia de este modelo que, bueno, dicen, nosotros llamamos aquí del modelo de Latina, ¿no? Porque there is no alternative, esta idea de que no hay alternativa posible. Y por lo tanto, lo que pasa es que tenemos que adecuarnos a esta agenda, a esta máxima alrededor de la necesidad de mantenimiento de estabilidad económica. Pero, bueno, yo creo que más allá de esta dinámica económica que desencadena esta profundización de la lógica primaria exportadora en América Latina y en Brasil, yo tengo la hipótesis de que hay un fuerte proyecto político de favorecer la agroindustria, el agronegocio, esto que hablaba Roberta, la agroindustria exportadora, especialmente en Brasil, que acaba de una vez por todas con aquella perspectiva desarrollista de una industrialización hacia adentro y cela esta dinámica de una comoditización o, bueno, si podemos utilizar reprimarización o desindustrialización hacia afuera. Perfectamente en línea con la idea de reestructuración productiva con equidad que ha desarrollado la CEPAL, ¿no? Y me parece que es eso que nos caracteriza hoy. Y ahí, curiosamente, si estoy correcta con este planteamiento de que hay aquí un proyecto político en curso, lo curioso de este movimiento es que manera más articulada y orgánica, en mi opinión, él se concreta precisamente en los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil. Bueno, esto tiene una implicación que es la expansión brutal de la frontera agrícola mecanizada en Brasil, fuertemente dominada por capital extranjero, altamente concentrado y centralizado, y lo más importante, organizado en torno a la especulación, a la actividad de especulación, tanto con tierras cuanto con materias primas y commodities. Entonces, lo que pasa es que la dinámica de estas corporaciones o de este capital no es de las inversiones directas, sino las nuevas formas de inversiones directas que adquisición de títulos de propiedad
cuya operación impone una tendencia que es la de favorecer el pago de dividendos. Entonces, a partir de la necesidad de remuneración a los accionistas, se intensifica internamente la actividad extractiva. Y bueno, extractiva en un sentido amplio, porque ahí estoy hablando incluso de las enormes haciendas de producción de soya en Brasil, por ejemplo. ¿tá? Esto naturalmente es un movimiento que tiene dos consecuencias inmediatas y que están vinculadas a, primero, al fato de que la producción internamente ella es conducida o determinada por la necesidad de remuneración a accionistas y por lo tanto es determinada por los movimientos especulativos en el mercado, además de ser destinada a atender a la demanda internacional y por lo tanto con ninguna preocupación o interés en mirar al mercado interno. Y bueno, eso significa consecuentemente la intensificación de las transferencias de valor por estos canales vinculados a la actividad especulativa, lo que conduce a una clara intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo, porque esto impone una necesaria intensificación o profundización de la producción de commodities para exportación, con este hecho de garantizar la valorización ficticia. Esto, claro, naturalmente no anula, por lo tanto, la dependencia, sino que la profundiza, intensifica, porque estos mecanismos fundamentales de la dependencia, que son transferencias de valor y superexplotación de la fuerza de trabajo, se refuerzan en el marco de la cuestión y ahí, de la disputa por tierras y todo lo que ha planteado Roberta. Y yo creo que sea esto el punto de contacto, ¿no? Este momento en el cual yo abriría aquí algunos espacios para la discusión que Roberta ya ha hecho ahí en la primera parte. Entonces, la idea era sintetizar algo como pasar por estos movimientos generales y buscar comprender cómo esto hoy concretamente se establece en América Latina, más precisamente en Brasil, y cómo por lo tanto la financiarización va a determinar la profundización de estas formas de transferencia de valor que tienen en absoluto un vínculo estrecho con la intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo. Más allá de hablar claro, de la expropiación financiera de rendimientos del trabajo, de los ingresos laborales, ¿no? Yo creo que hay esta otra dimensión vinculada a la expansión de la frontera agrícola y todas las disputas sobre las cuales ha hablado Roberta. Gracias. Gracias a ti, Marisa, ya aquí con el tiempo un poco encima, entre comillas, pero le doy la palabra ahora a Roberta. Vayamos cerrando. Voy a ser más corta para podermos dialogar, aí não sei se hay diálogo, como funciona este bloque, pero yo creo que lo que trae John exige, a la luz de lo que estoy abordando,
preguntarnos cómo los pueblos consiguen resistir a tantos años de sufrimiento, saqueo, expropiación, expoliación, superexplotación. Porque el pueblo sobrevive. Hay resistencias en medio a este avasallador proceso de destrucción contra los pueblos. Eric Toussaint tenía la tesis en los 90s, la deuda externa contra los pueblos, ¿no? Y va a hacer la geografía de la deuda externa del tercer mundo. Pero la cuestión es, la gente sobrevive. ¿En qué condiciones? Sin el Estado, ¿no? ¿En qué situaciones concretas de supervivencia? Pero las resistencias históricas siguen ahí, o son asesinadas, o son estereotipadas, o siguen haciendo luchas. Entonces creo que cuando Marisa aborda el tema de la industrialización del campo, yo tengo mucha resistencia estando en el campo en Brasil de hablar en reprimarización de la economía, porque el campo del conflicto es un campo bélico tecnológico, incluso para la pequeña producción familiar. Entonces, este proceso del siglo XXI asoció muchísimo lo que definíamos en la economía como los tres sectores económicos. Lo que el capital financiero hace es mostrar que eso es un fetiche. No hay tres sectores de la economía. Hay el capitalismo en su fase imperialista más violenta. Entonces, el campo y la cuestión agraria son la síntesis más compleja de todas estas contradicciones de la relación capital-capital entre países, de la relación capital-trabajo en el interior de los países. Solo para fortalecer eso, si los pueblos resisten, hay evidencias de que es posible pensar un otro proyecto de sociedad más allá que el capitalismo. Hay brechas en ese sistema para pensar otro mundo de hecho realizable, además de necesario, por lo tanto posible. Yo soy de la tesis de que sí, y que es por eso que se genera tantos asesinatos a lo largo de las historias de las resistencias. Y voy a dar dos ejemplos muy concretitos para el diálogo. No sé si consiguen ubicar, aún en el tema de la violencia, de la cuestión agraria, del proceso de desarrollo actual. Estamos hablando que, por ejemplo, en los últimos 4 años, Brasil tuvo 342 asesinatos de militantes vinculados a las cuestiones ambientales, Colombia 322, Filipinas 240, México 154 y Honduras 117. En Brasil, en 2021, fueron 26 asesinatos de defensores ambientales, México 54, Colombia 32. Además, 80% de los asesinatos están en la región de la Amazonia, de estos 8 países que la componen, 9 países que la componen y 8 estados en Brasil. Entonces, estamos hablando que en la cuestión agraria mueren lideranzas campesinas, indígenas y quilombolas. Por lo tanto, la deuda externa tiene sujetos concretos que son dizimados o aprisionados o torturados. Y estos se encuentran mayoritariamente en el campo, en el caso de América Latina y Caribe hoy. Pero resisten. Mira el último mapa de la población guaraní del Cono Sur, ¿no? En amarillo, tierras en disputa para que sean oficializadas desde el Estado burgués que es bélico, si sí son históricas y hoy legítimas y legales, y en azul las que ya son delimitadas como territorios guaraníes para quedar en una etnia. Entonces estamos hablando ahí de una integración de los pueblos que reasciende el sendero sobre las pistas de las resistencias y nuestros aislamientos en las luchas en nuestro continente. Un otro ejemplo tiene que ver con lo que ocurrió en la pandemia.
el MST en el periodo de la pandemia distribuyó aproximadamente 6.000 toneladas de alimentos en 2 años en todas las regiones periféricas de Brasil y fronterizas entre los otros países de nuestro continente. Entregó solo en São Paulo, en un año, 2.000 cestas básicas. Estamos hablando de un movimiento que está plasmado en un territorio cuya cuestión agraria define que 64% de las tierras están en 2% de los grandes capitales financieros internacionales, de los cuales en apenas 60% del territorio de estos grandes capitales, en el total de 60% de ese territorio, se produce ganado, galinha y puerco, suínos. O sea, hay más cabezas de ganado hoy producido en Brasil que alimentos para los 35 millones de personas que pasan hambre. Esta es la conflictividad concreta de la cuestión agraria vivida en las ciudades. Además, hizo una campaña en 22 que se llamó Natal Sin Hambre, que más de 250.000 personas recibieron cesta básica. En asociación con el MTST, construyó 47 cocinas solidarias en 13 estados más Distrito Federal. Cocinas solidarias que no pasan por el estado, ocupan un territorio concreto en la comunidad periférica y hacen de esa relación campo-ciudad una alternativa desde el valor de uso en contra del valor de troca, de cambio. Por lo tanto, la cuestión principal que me parece que deberíamos volver a enfrentar tiene que ver con la centralidad de la lucha por tierra en las ciudades en América Latina. El modelo de desarrollo que llamamos de capitalista dependiente, sui generis, nunca ha dejado de ser agrario. Por lo tanto, todo el proceso de conflicto sobre el trabajo formal, el informal, el nivel de superexplotación de los trabajos concretos o del tipo de trabajo abstracto en nuestro continente pasa por la cuestión agraria y resuelta ayer y hoy, ¿no? Por eso llama la atención los 40 años desde el norte del EZETA y los 40 años futuros desde el sur para quedarnos en 2 movimientos que luchan por una así llamada reforma agraria popular. Todo eso para sustentar una vez más, la tesis de que es imposible discutir la historia de la dependencia hoy y del imperialismo que la sostiene sin poner en el centro de la discusión la centralidad de los pueblos y sus resistencias en América Latina y el Caribe. Por lo tanto, la cartografía de la lucha social de esos que ni siquiera conforman la clase superexplotada. Mira qué contradicción. Las resistencias en solidaridad pasan por los nadies de Galeano. Pasa por esos que no tienen techo, no tienen tierra y no tienen empleo formal. Por lo tanto, son los sin derecho. Y esa gente a lo largo de todas las décadas, todos los siglos, creó redes de solidaridad. Son estas redes de solidaridad que abren las posibilidades de repensarnos las trayectorias de las revoluciones. Si el PIB es contra los pueblos, si la deuda es contra los pueblos, ¿cuál es la revancha de los pueblos? Creo que esta es la discusión planteada. Por eso los medios de comunicación populares son vitales para hacer la disputa contra la más plusvalía ideológica. Sin eso, no conseguimos siquiera explicar a la sociedad que quien produce alimento no es el agro.
Brasil es el país que más consume veneno del mundo. Y no solo el gobierno Bolsonaro abrió esta posibilidad, como el gobierno de Lula ahora mantuvo la expansión de la utilización de venenos en la sociedad que está absurdamente mediada por la centralidad del capital financiero internacional sobre nuestros territorios. Entonces es eso, yo creo que la superexplotación de la fuerza de trabajo sigue siendo una categoría que explica nuestra particularidad histórica y como tal debe ser ancorada en el debate de la tierra. O eso, o no conseguimos pensar los rumbos futuros de la revolución. Gracias, creo que es todo. Muchas gracias por este planteamiento final y destacar obviamente esa ofensiva que el capital en clave necropolítica ha impulsado contra los defensores del medio ambiente. En estos países es impresionante ver el caso particular de Colombia, aunque tus cifras manejan también y reflejan la gravedad del caso mexicano, pero en Colombia cada 2 o 3 días a la semana sale la noticia del asesinato de algún líder ambientalista, ¿no? Y esto obviamente refleja, bueno, pues que de acuerdo con Mamel, pues la necropolítica está ahí presente, funcionando al servicio del capital, con todos los actores institucionales y del crimen organizado involucrados, sin duda alguna. Pues bueno, no sé si tengan algún último comentario que quieran realizar, John, Marisa o Roberta. Creo que ha sido una mesa fructífera por los tiempos y las dinámicas de las mesas establecidas por los horarios. Se cumple con estas 3 rondas de participación, con estas 2 rondas de participación y no sé si quieran comentar algo muy puntual para ir cerrando, poder concluir esta mesa y pasar a la siguiente, valga la redundancia. John, ¿quieres hacer algún último comentario de cierre de la reflexión? Well, tengo mucho trabajo que hacer, todas las vinculaciones entre las temas de mi presentación y las temas y el contenido rico de las presentaciones de Roberta y Marisa. Pero por supuesto, tenemos que luchar si vamos a sobrevivir. Y la resistencia es cuando el pueblo, cuando humanos están golpeados, van a resistir y tratar de buscar nuevas formas de sobreviviendo. Pienso es muy importante que los bases de la nueva sociedad están construidos a través de esta resistencia. Hay palabras famosas pienso es Madre Jones de los Estados Unidos desde hace un siglo, cuando fue una mujer que organizó los desempleados para impulsar sus reivindicaciones. Y supongo que muchas de ustedes ya han oído estas palabras, pero dijo muy famosamente: ustedes están los líderes para que están esperando. No sé si he traducido estas palabras correctamente, pero ustedes están los líderes
que están esperando. So, el poder de construir una nueva ciudad y construir nuevas relaciones de solidaridad entre nosotros. Es las relaciones solidarias que están las relaciones humanas, la nueva ciudad. Pero la cosa es que siempre la gente, para actuarse como una fuerza global, y no solo internacional, no solo nacional, tiene que todos nosotros necesitamos entender cómo nuestra situación particular está vinculado y efectuado y cómo efectúa la lucha global. Cómo estamos, hay muchas resistencias en partes diferentes del mundo. En América Latina, en muchas resistencias, en todo el mundo es posible ver semillas de resistencia y focos de resistencia. El porvenir es si podemos hacer vinculaciones entre ellos. Conozco que cómo podemos, cómo es posible que todas las fuerzas de resistencia puedan aglutinarse contra el enemigo común. And todos estamos en un rumbo en tener nuestra, how should I say? So yeah, estos están mi último comentario. Gracias. Gracias para Marisa y Roberta por sus pensamientos. Muchas gracias a ti, John. Y muchas gracias por tu intervención, por estar presente desde tierras lejanas, pero como bien decía Roberta, cercanas en compartir esta visión crítica y retomando a Néstor y esta visión que además construye, ¿no? Porque no solamente criticamos, también construimos propuestas y alternativas de manera colectiva. Marisa, ¿alguna última reflexión? Sí, muy rápidamente, antes de agradecer, solo decir que es precisamente eso sobre que Roberta hablaba, que, bueno, este avance de las formas financiarizadas y ficticias de acumulación sobre la tierra, sobre el trabajo, y por lo tanto esta forma de producir para mantener la acumulación ficticia tiene como consecuencia inmediata este ataque a los pueblos, por supuesto, y más que eso, este avance sobre la tierra. Por lo tanto, representa una profundización de la producción capitalista explotadora sobre la tierra. Y lo que se impone, porque esto configura una crisis o crisis permanentes y repetidas crisis, una después de la otra. Pero ahora aparentemente vivimos una crisis de mayor profundidad
porque yo creo que hablamos de una crisis que no es solo una crisis económica, es también una crisis política, ecológica, humanitaria. Y yo creo que la pregunta de facto después de las exposiciones solo puede ser esa, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es posible tolerar este avance del capital, esta profundización de formas siempre y siempre más explotadoras y deshumanizadoras, de formas sin precedentes? Hasta qué punto este modelo sustentado en un proyecto que pasa por la individualización, hasta qué punto esto se sostiene. Entonces, yo creo que es el tiempo de refletir sobre los caminos de la resistencia y no solo, pero los caminos de enfrentamiento rumbo a la supresión de este modo de producción y la construcción efectiva y orgánica de otra forma de sociabilidad, porque no sé qué más necesitamos para comprender que esta actual forma de sociabilidad humana se ha agotado, ¿no? Entonces, agradezco muchísimo por la oportunidad de compartir algunas ideas con los y las compañeros y compañeras. Y bueno, vamos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marisa. Adelante, Roberta. Bueno, yo solo quisiera agradecer en especial ahí a mis compañeros, mi compañero y mi compañera de mesa, Nayar, John y Marisa, por la posibilidad de, aunque breve, dialogarmos y concluir con una pequeña parte de un texto que me parece muy sugerente, que es el de Brecht, sobre las 5 dificultades de quien quiere escribir la verdad, en que ele, hablando sobre las mentiras de la burguesía, se pregunta, né, ou se expone escribiendo al decir, al fin y al cabo, ¿qué importa la fecundidad de la tierra, el amor del hombre por ella y su infatigable ardor al trabajarla? Lo que importa es que es el precio del trigo y el precio del trabajo. El que saca provecho de la tierra no es nunca el que recoge el trigo y el gesto augusto del sembrador no se cotiza en bolsa. El término justo para la burguesía es propiedad rural. Entonces creo que era eso el ejercicio, pensar que el carácter bélico no está solo en la arma de fuego, sino más bien en la arma ideológica que define la lucha de los pueblos contra los pueblos, en vez de la lucha de clases como la centralidad en nuestro continente. Entonces, decir que es en eso que estamos trabajando ahí a lo largo de los últimos años y que es muy difícil en poquísimo tiempo también aprovechar el grupo para hacer preguntas, ¿no? Creo que necesitamos volver a hacer juntos y juntas preguntas sobre nuestros tiempos y la posibilidad de reconstrucción de nuestro devir. Gracias, grupo, y seguimos. Muy bien. Pues muchas gracias a ustedes. También agradecer mucho a quienes han estado siguiendo el coloquio y a quienes lo vean posteriormente. Ha habido ahí han dejado comentarios en el Facebook, tanto en la sesión de la inauguración en la primera parte de la mesa 1 como esta segunda parte de la mesa 1. Han dejado algunos comentarios y algunas preguntas. Ya por el tiempo no nos permite procesarlo de esta forma. Pero bueno, seguiremos la discusión en este espacio también de las redes. Pues muchas gracias nuevamente a John Smith, a Marisa Amaral y a Roberto Traspadini por su participación en esta mesa
segunda parte de la mesa 1. Vamos a hacer nuevamente un corte técnico y reanudamos esto en la misma plataforma de Facebook en 3 minutos. Entonces, aquí vamos a detener la transmisión aquí en el Facebook